Dios le bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a los hermanos de Monte Sion también que nos ven. Son los primeros esos que nos ven. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se apartan para que podamos tener un poquito de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. No uso micrófono porque estaba viendo que sin micrófono el audio sale mejor, sale más limpio. Entonces, Dios tenga misericordia, Dios nos ayude y vamos, antes de entrar en las escrituras, vamos a orar. Padre Celestial, Dios de la gloria y de misericordia, en esta hora, Señor, nos acercamos ante ti, Señor, pidiéndote tu dirección, Señor, pidiéndote que tú nos hables, Padre, que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, ese gran predicador, Él pueda hacerse presente en medio de nosotros y poder a nosotros ese pan espiritual, ese pan celestial, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Señor, en esta hora vamos a leer tu palabra y te pedimos tu bendición sobre ellas y así te damos gracias y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Bueno, un tema medio... en sí, la palabra de Dios la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es algo muy especial para el creyente. La palabra de Dios es algo tan tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubiera algo más grande que Dios le pudo haber dado a sus hijos, lo hubiese hecho, pero lo más grande que Dios tiene es su palabra. Entonces nosotros venimos ahora a la palabra de Dios, que es el filtro del creyente. La palabra de Dios es el gran filtro, ¿verdad? Si yo estoy errado, si yo tengo una revelación, si yo tengo una idea, un concepto, si yo tengo una tesis, si yo tengo mi argumento sobre lo que es la vida de Dios y su palabra, pero cuando venimos a la palabra de Dios nosotros vemos si estamos errados, si estamos correctos. Entonces si yo tengo una idea, y por más que parezca bonita, pero si yo vengo a las Escrituras y veo de que mis pensamientos, mi idea no cuadra con la palabra de Dios, entonces debo desecharlo, porque no concuerda, no cuadra, no va en armonía con la palabra de Dios, no tiene relación con la palabra de Dios, entonces mi propio pensamiento y es mi palabra. Entonces la Biblia nos habla de que la palabra del hombre es mentira, más la palabra de Dios es veraz, es verdad. Entonces en esto nosotros comprendemos que nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. Ahora, nuestros pensamientos son cortos. Nuestros pensamientos muchas veces siempre se inclinan a nuestra humanidad y acomodar las cosas para nuestro provecho. Pero nuestro gran provecho es acomodar nuestras vidas, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Ese es nuestro gran provecho. Ahora, el hombre natural, ¿verdad? O aquel que solamente ha sido enseñado de una forma, ¿verdad? Y se encierra a la palabra de Dios, no importa lo que la Biblia diga y no importa lo que yo pueda enseñar o lo que el otro pueda enseñar, sino solamente está sometido ¿a qué? A lo que ha aprendido y lo que le han enseñado y lo que le dice su denominación o su iglesia. Nosotros vemos a través de los tiempos, ¿verdad?, que la palabra de Dios vino con gran esplendor, fuerza y gloria. Cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús, vemos a Pablo, vemos a Moisés, vemos a Jeremías, a Daniel, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios es tan tremenda. Es tan tremenda la palabra de Dios, pero luego el hombre al organizarse rechaza la palabra de Dios. Rechaza la palabra de Dios y el fin del rechazo de la palabra de Dios es ponerlo a Jesús afuera de la iglesia.
porque adentro están los mandamientos de hombres puestos como doctrina, o sea, son doctrinas de hombre. Pero Jesús queda fuera. La primera iglesia organizada, la Iglesia Católica, donde silenciaron y rechazaron a los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque eran más. Ahora nosotros vemos y entendemos de que las cosas de Dios y el pueblo de Dios es una manada pequeña. Y Dios viene al creyente verdadero. Ahora, ¿por qué? Porque hay una predestinación. Ahora, no todos son salvos, pero todos oyen la palabra. Porque no va a haber excusa en aquel día que alguien no haya oído, que nadie le haya hablado, pero no va a haber excusa. Pero el tema hoy para nosotros es la palabra. Que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra doctrina, nuestra iglesia, tiene que cuadrar con la palabra de Dios. Y si no cuadra, es algo que está mal en nuestra revelación. En algo está mal. Nuestra revelación, en alguna parte, está fallando. ¿Por qué? Porque no cuadra con la palabra. La palabra de Dios es algo tan tremendo que se revela al creyente. Ahora, y la revelación es la fe. La fe, la revelación, que viene al creyente, no viene por un estudio natural, no viene por comparar versículos, ni hacer cursos de teología o de seminario, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica es la primera, la más grande, que tiene más seminarios que todas las iglesias y denominaciones que pueda haber, pero están errados. Y ellos, su teología, ellos en su enseñanza de seminario, ellos aplican de que María es la Madre de Dios, cosas que son antiescriturales. Pero Dios en esta hora, Dios tiene que ayudarnos a nosotros ¿a qué? A cuadrar con la palabra de Dios. El tema es de que la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es una sola. Es una sola y no podemos nosotros agarrar la Biblia y decir, bueno, el Antiguo Testamento está abrogado. Pero la Biblia dice que Jesús dijo que no he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido sino a cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley. El tema aquí es que la palabra de Dios es la misma de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Los decretos que no eran contrarios, ¿qué es? Es el pecado. O muchos dicen, los decretos es la ley. No, el decreto no es la ley. El decreto de la ley fue puesto, ¿por qué? Porque si no hay una ley, entonces no hay transgresión, no hay infracción de la ley. Entonces si no hay ley, no hay pecado. Eso nos habla Pablo en el libro de Romanos. Si no hay ley, hay pecado. Entonces nosotros si vamos, yo tengo un auto, voy por la ruta, ¿verdad? Tengo un auto, voy por la ruta, no tengo semáforo, no tengo una ley, no hay leyes viales, entonces yo puedo ir a 200, a 300, nadie puede decirme nada porque no hay leyes viales. Pero Dios sujeta todo en la ley de su palabra. La ley de su palabra. Nosotros no podemos tomar una cosa y dejar otra. Dios nos ha dado su palabra y su palabra es de Génesis a Apocalipsis. Nosotros podemos ver a Jesús, aquel que realmente le ha amanecido el Evangelio, puede ver a Jesús aún en el Edén. Puede ver a Jesús en el Cordero de Abel. Puede ver a Jesús quien en la escalera de Jacob. Donde ángeles, la escalera de Jacob. Podemos ver a Jesús en quién, el ángel de Peniel, ¿quién era? Jacob dijo, he visto a Dios cara a cara. ¿Cómo que lo vio cara a cara? Moisés vio su espalda, ¿verdad? Moisés dijo, yo quiero verte. Bueno, la única forma yo pondré mi mano y cuando pase solamente podrás ver cuando me esté yendo. Y él vio una espalda como de hombre. Entonces nosotros vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Vemos las leyes hebraicas, las leyes hebraicas
que nos hablan de quién, de Jesús, de un sustituto, de qué, de que a través de la sangre vertida habría remisión de pecado, pero realmente esto hablaba de un verdadero sustituto, porque la sangre de machos cabríos, de animales, no en sacrificios, con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los adoradores, a todos los creyentes, una sola. En el Antiguo Testamento, cada vez que uno cometía una infracción, cada vez que uno pecaba, que hacía esto, que hacía mal aquello, que hacía mal, tenía que venir al sacerdote con su cordero y poner sus manos en su cabeza, y mientras él balaba, él tenía que ser sacrificado y la sangre tenía que mancharlo, y eso hablaba de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros venimos a través de la revelación de salvación, a través de la revelación de la fe en justificación, nosotros venimos, ponemos las manos en Cristo, nos arrodillamos, nos rendimos en Él, y que su sangre pueda en nosotros limpiar y quitar toda clase de inmundicia, todo pecado, toda maldad, todos los malos deseos. Entonces aquello hablaba de esto. El Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo en su forma antigua, en figuras. Y aún Jesucristo presentándose en teofanía en el Antiguo Testamento. Dios nos ayuda en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque dice así las Escrituras, y lo leemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 7. Es algo tremendo todo esto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice esto. La palabra y toda palabra de Dios es inspirada. Y la palabra de Dios, la palabra y toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Y apta para redarguir, para enseñar, para corregir, exhortar. Cuando estaba Pablo, no estaba todavía en el Nuevo Testamento. Todavía no había sido escrito. ¿Verdad? No había sido escrito todavía. Y entonces, ¿de qué palabra estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Pablo no desechó el Antiguo Testamento como muchos hoy, los neos cristianos, los neos teólogos maestros, hoy entre comillas, ¿no? Porque si uno habla de que en Hebreo 22, en Deuteronomio 22:5 dice que no vista a la mujer traje de hombre, y dicen, pero ella es santo. Vemos cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar, y la palabra de Dios es verdad. Dice así, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Verso 5. Por lo cual, entrando al templo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Y eso nos habla del Antiguo Testamento. Eso nos habla de la fe en el Antiguo Testamento. Muchos dicen, la gracia y la fe se efectuaron cuando vino Cristo. Por excelencia, Jesucristo, Dios hecho carne, Dios se tabernaculizó en un ser humano llamado Jesús, y toda la deidad, todo lo que era Dios habitó ahí. Y Él, por excelencia, es la gracia. Él es el autor y el consumador de la fe. Romanos 6.
Gracias, Señor. Dice así, Romanos 6, verso 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. ¿Pecaremos? ¿Pecado qué es? Incredulidad. Pecado que es no creer la palabra de Dios. Pecado que es no creerle a Dios. Beber, fumar, robar, mentir, son atributos del pecado. El pecado en realidad es la incredulidad, no creer en Dios. No creer en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, yo no estoy diciendo acá, estamos viniendo a la palabra. ¿Pecaremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, en ninguna manera. Hay muchos que dicen, la ley fue abolida. La ley fue abolida. Pero la Biblia nos habla, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. Y todo eso el cristiano tiene que hacer. Y eso es ley, la ley de Dios. Pero lo que fue abolido fueron las obras que el hombre tiene que hacer. Porque el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Porque Pablo dice al final, ¿por qué? Porque yo soy un carnal, pero vengo y veo que la ley es espiritual. Ahora, la ley es espiritual. Entonces Santiago dice, ¿puede acaso ser justificado a través de la fe sin las obras? Uno no puede ser justificado a través de la fe sin las obras. ¿Por qué? Porque mis obras reflejan la fe que yo tengo. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, lo que creemos, esto hacemos y esto hablamos. Dios nos ayuda en todo esto, hermano. Porque la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis es la misma. Y habla de lo mismo. El mobiliario del templo habla de Jesucristo. El macho cabrío habla de Jesucristo. La vaca sana habla de Jesucristo. El sacerdote habla de Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Que vive para siempre. Sin genealogía, sin fin de días, sin padre, sin madre. Él, todo habla de Él. El tabernáculo habla de Él. ¿Y cómo yo puedo decir esto fue abolido? Cuando yo voy al Antiguo Testamento y veo de que todo habla de Jesucristo. Y voy a la Escritura y veo de que tan rico y tan precioso y tan hermoso es para el cristiano la palabra de Dios. Dios nos ayuda en todo esto, hermano. Dios nos dé entendimiento y nos dé revelación sobre todas estas cosas. No hay que enfrascarnos en un pensamiento denominacional. Créale a Dios y tenga vida eterna. Romanos 7:7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, si hay una ley, no codiciarás. Si no hubiese una ley, yo no hubiese tenido el conocimiento tampoco del pecador. Pero la palabra de Dios no marca un límite, hay una ley. Y en todo hay una ley. Aún tenemos en lo natural la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar, porque Dios lo impuso. Y aún tenemos en la naturaleza la ley de nacimiento, de vida, nacimiento, muerte y resurrección de las plantas de la naturaleza.
Cuando la semilla cae, se pudre, pero cuando viene el sol y calienta, cuando viene la primavera, todo esto empieza a resucitar, empiezan a nacer de nuevo. Y todo habla de Jesucristo, la naturaleza nos habla de Jesucristo. Ahora, si usted no lo puede ver a Dios en todos lados, porque algo está mal, hay algo que está mal en algún lado. Y Dios se revela en simplicidad. Dios se revela y Dios se esconde en un ser humano que le cree a Dios y no hace tanto alarde, que solamente trabaja o en una ama de casa, donde su avivamiento en el corazón fluye, porque tiene una relación con Dios y cree la palabra de Dios. Romanos 7:12 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es el mandamiento? De manera que la ley a la verdad es santa. Ahora, ¿puedo yo desechar las cosas santas del Señor? Decir, esto fue abolido. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal y bendito. Ahora, el problema es el Antiguo Testamento, no, el problema es aquellos que son expuestos a través de las palabras y dicen no, y que entonces que vamos a partir de la Biblia y sacar el Antiguo Testamento. Y otro dice, eso es un fariseo, eso es un judaizante. No, es la palabra. Porque la salvación, las promesas, la adopción viene de los judíos. Y nosotros somos, ¿qué? Nosotros somos el olivo silvestre injertado en esto. Y de los dos pueblos Dios hace uno, pero la palabra de Dios siempre es la misma. Dios no cambia. Aún en su Biblia la palabra dice, mas yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumido. El libro de Santiago dice de que en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. Hebreo 13:8 es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gracias, Señor. Creo que se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano? Yo creo que se entiende un poquito, o sea, en lo que Dios me da, el pequeño conocimiento que Dios me da a mí, que me ha dado a mí. Yo no soy nada, ¿verdad? Yo no soy nada, pero lo único que sé es que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y que bueno, y a través de su misericordia, Dios ha puesto en el corazón el poder traer, aunque sea una pequeña escritura. La epístola de Santiago, capítulo 2, verso 14. Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentad saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, como lo ofreció también a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras, con sus obras?
y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que se dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Romanos capítulo 3. Verso 21. Gracias, Señor. Al 31. Dice así. Romanos 3. Capítulo 21. Capítulo 3, verso 21 al 31. Dice así. Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se entendió bien? Lo leemos otra vez para empezar, Para empezar este texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe, por la ley y por los profetas. Lo que muchos dicen de que el Antiguo Testamento ha sido abolido. Pero la justicia de Dios, ¿por dónde se manifiesta? Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, escuche, por la fe a los de la circuncisión. Ahora vemos de que por la fe, ya no por las obras, por la fe, a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, nosotros. Y luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuevamente. Luego, por la fe invalidamos la ley. Quedó abrogado, quedó excluido, lo sacamos. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Gracias, Señor. Entonces nosotros vemos que Pablo también dice: y el justo por la fe vivirá. Habacuc 2. Profeta Habacuc. Capítulo 2. Gracias, Señor. En esto hay mucho para hablar, pero poco tiempo, entonces estamos comprimiendo un poco. Dice así, Habacuc capítulo 2, verso 4 dice así: He aquí que aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Más el justo, Habacuc dice, más el justo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Más el justo por su fe vivirá. Ahora, no es que Pablo dijo a través de la inspiración y dijo algo y eso quedó como palabra de Dios. No, Pablo tomó el Antiguo Testamento. O sea, Pablo toma el Antiguo Testamento para
hablarnos de la gracia, la fe y la misericordia de Dios y la justicia de Dios. ¿En qué se fundamenta? En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. ¿En qué? En la ley y en los profetas. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo un maestro de la palabra, él podía ver a Jesucristo ya. Él podía ver a Jesucristo en el Pentateuco, él podía ver a Jesucristo en el libro de los Reyes, él podía ver a Jesucristo en cada profeta. Y no podemos invalidar la ley por la fe. No, no podemos. Eso dijo Pablo. Invalidamos entonces la ley a través de la fe queda invalidada. No, sino que confirmamos la ley. Se confirma la ley porque el amor, el que practica el amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el amor es Dios. Dios es su palabra. Es todo, no es parte de la palabra, es todo. Como muchos quieren agarrar y decir los apóstoles estuvieron errados cuando bautizaron el nombre del Señor Jesucristo y los otros dicen no, pero los que bautizan Padre, Hijo y Espíritu Santo se van al infierno y aquellos también, esperen, porque bautismo el Padre en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo es la misma ordenanza. Solamente es que no lo ven, es la misma palabra. Uno lo agarra con revelación, pero luego cuando le es revelado condena al otro, que sin revelación hace otra cosa. Pero esta palabra, Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, es la misma escritura. Es la misma palabra, es la misma ordenanza. Es el mismo bautismo. Dios nos ayuda a nosotros. De que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la misma palabra. Es la misma palabra. Es Jesucristo hablándonos a través de su misericordia, a través de su paciencia y a través de su palabra. Y esto es tremendo. Lo que vamos a leer ahora es tremendo. ¿Por qué? Porque vemos de que fe está en el Antiguo Testamento. O dicen, no, pero cuando vino Jesús, yo por la fe soy salvo, no tengo que usar pollera, el hombre no... Espera. No seamos extremistas. No seamos extremistas. Vamos a condensar porque Hebreos 11 es muy largo para leer. Pero ¿de qué nos habla? ¿Qué es pues la fe? La fe, la certeza, aquí dice. Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. ¿Quién eran los antiguos? Pablo, los antiguos. El Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por la fe. Pero salteamos un poquito, porque si no es muy largo. El verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Volvemos a Santiago. Verso 20. Por la fe, Isaac y Jacob y Esaú, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Dónde? Moisés, en el Antiguo Testamento. El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía pues la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no pueden ser perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe. Y Pablo dice, y a ellos no les resultó porque no oyeron la palabra de Dios, quienes los antiguos, con fe. Pero aquí vemos que por fe apagaron fuegos impetuosos. Dios tenga misericordia. Hay mucho más para hablar, pero no extenderíamos mucho. Hay algo seguro: la palabra de Dios siempre es la misma. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios es la que nos atribuye a nosotros los derechos de recibir la promesa por la fe. Pero ahora, yo no puedo decir que tengo fe en Dios y comportarme como un mundano, y vestir como un mundano, y vivir como un mundano. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque no habría diferencia. Entonces yo traería al mundo a la iglesia. Y entonces, si alguien me habla de que una es un legalista, no, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dios tenga misericordia. Dios nos ayude en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos ayuda y nos habla a nosotros. Ahora, nosotros debemos tener revelación de la palabra. Si alguien va a una cierta iglesia y vemos cómo es el pastor, y luego vemos a los congregantes, a los fieles de la iglesia, y si vemos que han recibido el Espíritu del pastor, no han recibido el Espíritu Santo. Porque han recibido el Espíritu del pastor o el Espíritu de la iglesia en la que están. Pero el Espíritu Santo es algo diferente. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, esta Biblia. Entonces el Espíritu Santo no puede decir que el Antiguo Testamento es obsoleto. No puede decir que el Antiguo Testamento ha sido aprobado y ha quitado.
No puede decirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también escribió, el Espíritu Santo también fue el que inspiró para escribir el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo puede Dios negar su propia palabra? No puede. No puede. El que niega la palabra de Dios, ese es el hombre limitado, el hombre que no ha buscado el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el autor de su palabra. Dios nos ayude. Tenga misericordia. Dice así. Así es ahora con la gente. Todo lo que es el frío invernal, más intenso, lo que la religión ceremonial mató allá afuera, el acercamiento del Hijo de Dios en estos postreros días, viniendo a su iglesia, lo restaura de nuevo a vida. Yo restauraré, dice Jehová. ¿Ven? Dios restaura sus flores, sus hojas, su naturaleza, su simiente de la tierra. Por tanto sabemos entonces que Dios restaurará también su morada. Él restaurará su Edén. Él restaurará todo lo que la muerte mató. ¿Correcto? Pero la única manera en que puede quedar muerta es que permanezca en el lugar incorrecto. Pero si ella cae en el lugar apropiado, tiene que regresar a vida nuevamente. Así que Dios permite que nosotros caigamos en el canal apropiado, correcto, para que haya una restauración. Todo lo que mató el invierno, el sol después restaura. Él es el sol de justicia. Amén. El regreso del sol, ¿qué es lo que hace? Doblega, escuchen, doblega la muerte. Cuando el sol de la primavera, regresa en línea con la tierra nuevamente, realmente obliga a la muerte a que entregue a sus muertos para una resurrección. ¿Para qué? Una restauración. O nuevamente una restitución. ¿Qué le hace? La venida del sol. Esa es la ley de Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dios estableció de tierra abajo una ley. La ley de la gravedad. Toda la naturaleza funciona conforme a la ley de Dios. Y la flor cumplió su tiempo, la semilla cumplió su tiempo, cayó a tierra muriendo y después hay una restauración. Y ahora ya se allí muerta, no hay nada. Nosotros podríamos tomar una de estas luces aquí, pero estas allá y enfocarla, no serviría de nada. No hay manera en que nosotros podamos hacerlo, pero Dios tiene una ley. Que cuando ese sol viene sobre la semilla, obliga a esa vida a que brote la semilla y ya la muerte no la puede detener. Porque esa es la ley de Dios, en su naturaleza. Gracias, Señor. En otro mensaje dice así. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Aquellos sacrificios que eran ofrecidos año tras año no hacían perfecto al que se allegaba. En el Evangelio, según San Mateo, Jesús dijo: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Cómo podrá usted ser tan perfecto como Dios? Pero esa fue una comisión o un mandamiento de Jesucristo, que seamos perfectos como Dios en el cielo es perfecto. Amén. Entonces usted se preguntará, ¿quién puede ser salvo? Espere un momento y hallaremos cómo se logra esa perfección. Dios allá en el principio, cuando vio anticipadamente lo que sería el tiempo, supo que se necesitaría un remedio para salvar a los que deseaban ser salvos, los que tuvieran el deseo de estar allá en aquel reino. Tenía que abrir un camino para redimir a esa gente. Si Él era infinito en el principio, no hubo una plaga, rana, mosca o cualquier otra cosa que viniera a la tierra sin que Él lo supiera antes que el mundo